Muy buenas tardes, bienvenidos a esta, su casa, nuestra casa, la casa, el Teatro Libre. Es un gusto tenerlos hoy acá. Ojalá nos reunamos más seguido, no solamente en estas situaciones. Entonces, comencemos. Es que hay tanto por decir y tan poco tiempo, y es que ese es el asunto que nos reúne hoy, el tiempo. Ese tiempo que pasa sobre nosotros y nos hace sentir y pensar que lo que pasó hace muchos años sucedió hace apenas unos cuantos días, y que poco a poco va dejando en la memoria a esas personas que fueron importantes para nuestra experiencia en este mundo. Hoy estamos reunidos aquí para celebrar el tiempo que Germán estuvo con nosotros. Y digo celebrar no solo para acudir a un lugar común en este tipo de homenajes, sino porque estoy seguro de que Germán, con su espíritu siempre joven y la capacidad de niño de sorprenderse de todo, no sería amigo de llantos y de celebraciones luctuosas. Entonces, hoy celebramos la vida de nuestro Germán, compañero, maestro, artista, esteta, amigo y tantas palabras más que pueden definir su paso por nuestras vidas. Con una sonrisa queremos recordar su trayectoria, lo que significó para la vida de muchos y para el teatro en Colombia. Hay mucho por decir, y las anécdotas que cada uno de los aquí presentes puede tener a su lado seguro necesitarían varias semanas de temporada para ser contadas. Tengo que decir que yo no sería el más autorizado para hablar de él. Por eso hoy voy a cederle el micrófono, este espacio, a aquellos que vivieron y trabajaron a su lado y que pueden dar testimonio de lo que es un artista y un hombre de teatro como lo fue Germán. Entonces les voy a contar primero cómo se va a desarrollar este homenaje y luego empezamos como se debe. Entonces, en este homenaje vamos a oír primero las palabras de su hermano, Rafael Moure, y luego las de su sobrino, Andrés, actor y director del Pequeño Teatro de Medellín, ambos obviamente representando a su familia y su círculo más cercano. Luego oiremos las palabras de Rosario Jaramillo, que representa a toda esa generación que estudió con él en la ENAD, y amiga además personal del maestro. Y luego las de Ivana Martínez, que representa a aquellos que fuimos sus alumnos en la Escuela del Teatro Libre. Para cerrar esta primera parte, luego vamos a escuchar las palabras de Ricardo Camacho, amigo y compañero de varias aventuras teatrales a lo largo de estos años. Después vamos a ver un video para recordar sus palabras y algo de su trayectoria contada por él mismo. Finalmente, nos vamos a mover hacia el patio central de la casa, donde van a descansar sus restos, al lado de Héctor Bayona, otro compañero de lucha, en el corazón de esta, que durante más de 40 años fue su casa. Allí tendrá lugar el momento donde nos podremos despedir de él como se merece. Personalmente, y no puedo dejar de hablar desde lo personal para referirme a mi maestro, quiero agradecerle por todo lo que dejó en mí y la vida que me dio con sus enseñanzas. Enseñanzas que me llevaron a mí y a muchos de los que estamos aquí a ser lo que somos como artistas y que seguramente muchos de nosotros trataremos de dejar en nuestros compañeros y alumnos. Entonces sí, lo que nos reúne hoy es el tiempo que pasa e inevitablemente nos lleva a todos hacia el final de nuestra obra, cuando las luces se apagan y por fin cae el telón. Pero hay seres muy especiales, seres que se hacen inmortales porque dejan en otros una semilla que puede germinar por generaciones. Seres inmortales como nuestro Germán Moure. A continuación, las palabras de su hermano Rafael. Me excusa si voy a meter la pata cantidad de veces, pero yo no les voy a contar absolutamente nada de su currículum vitae, como se lo sacó mi queridísima Consuelo Luzardo. Yo les voy a hablar del Germán que me tocó a mí cuando vivíamos en Pamplona.
un poquitico nomás, le voy a contar hasta las metidas de pata y las picardías que le hacía a sus hermanos. Bueno, entonces trato de empezar por el principio. No hay un principio, ni hay una cronología, ni hay fechas, porque además yo olvido todas las fechas. Son lo que pasó, pero sin fecha. Bueno, Germán para mí fue, aunque nos diferenciamos de edad bastantes años, 8. Yo era el chiquito cuando él era ya grande y, según le dijo a Consuelo, a los 10 años se fue de Pamplona y yo me quedé como el único muchacho que había de la familia, que fuimos 8 personas. Entonces, cuando iba de vacaciones desde Bogotá a Pamplona, siempre llevaba algo que uno nunca sabía qué era, porque en Pamplona, el pueblito chiquito de norte de Santander, entre montañas, y nadie sabía nada de nada, pero él sí que venía a Bogotá a mostrarnos que había más cosas distintas. Por ejemplo, él me enseñó mucho lo que era la música. La música, cuando de pronto llegaba con un disco, me acuerdo muy bien, eso sí me acuerdo, que era un disco de la Quinta Sinfonía dirigida por Bruno Walter. Y entonces, yo oía música así porque me ha gustado la música siempre, pero no sabía que existía la música clásica. Y él dijo, mire, esto es la Quinta Sinfonía de Beethoven, y esto suena así, pa, y ahí la aprendí, y además la llevó, porque no era en disco de cacho, que era los discos que había en Pamplona, sino, mire, salió una nueva forma de disco que se llama LP. ¿Qué quiere decir LP? Long Play. Entonces, la dejó en la casa, pero en realidad no la podíamos tocar mucho porque no teníamos tocadiscos de 33 como era sino el de cacho, o sea, el 78, pero al fin la pudimos oír otra vez. Bueno, esa es una de las anécdotas. Otra que obviamente lo que siempre tuvo con nosotros fue cariño, y siempre lo recibíamos, aunque él nunca lo dijo, pero sabíamos que existía. Y nosotros pues, obviamente lo queríamos mucho, porque papá lo adoraba, pero lo regañaba mucho, entonces peleaba mucho con papá, con los hermanos no peleaba porque tampoco, la hermana María Elena, pues no le pegaba, sino le pegaba al hermano siguiente que era Jaime. Bueno, esto se está volviendo como 100 años de soledad. Paro y vuelvo a otra anécdota. Todos sabemos lo sarcástico y lo que se creía también que era importante y sabía más que los demás. Entonces, alguna vez cuando estaba en Pamplona, yo solo en bachillerato todavía, él llegó de Pamplona y yo ya tenía llave en la casa, y un día me volé para una nocturna y vi un tranvía llamado Deseo. Entonces, cuando llegó de Bogotá de vacaciones, ¿sabe qué? Vi una película que seguramente le va a gustar a usted mucho. Dijo, ¿cuál? Dijo, se llama Un tranvía llamado Deseo. Esa en que Vivian Leigh le roba a Marlon Brando a su hermana. Bueno, y esa era la descripción de 100 años al tranvía llamado Deseo. Y me la volvió a hacer después, pero yo ya estaba sabidito. Entonces yo ya tenía un poquito más de conocimiento y como me gustaba la música tanto, ya era video pasando el tiempo. Un día le dije, vi una versión nueva de Bohemia, ¿le gustaría
¿Le gustaría verla? Entonces, que me la regalaron en video. Entonces dije, es esa que es como la Traviata, pero en vez de camelias hay florecitas de papel como las que hacía mamá. Así era siempre con los, siempre queriendo saber, haciendo que sabía más. Pero después cuando yo vine a Bogotá para la universidad, que yo no tenía ni idea que iba a estudiar, pero tenía que ir porque él estaba aquí en Bogotá y yo tenía que estudiar porque papá tiene que estudiar. Ya todos nos decía, estudie medicina. Nadie estudió medicina. Hasta solamente el chiquito que es Alfonso, estudió medicina y se graduó. Pero a Germán lo matricularon en la Nacional en medicina, él no, se pasó a arquitectura. Y se vino con Jaime, el hermano que ya hablé quién era, y vivían juntos en una pensión. Pero entonces sucedió la tragedia de la muerte de Germán, de Alfonso, se me olvidan los nombres todos, de Jaime, que fue el que asesinaron el 9 de junio por la dictadura de Rojas Pinilla. Entonces, a él le dio terrible. Se murió Casel también. Y él fue él estaba allá en los Andes. Entonces, los cuerpos no los entregaban, sino después de las investigaciones y todo, como sucede en Colombia. Entonces, no sé cómo se ingenió para que a través de un conocido que era de Pamplona, pero que era del ejército, les entregaran el cuerpo y llamó a mi papá de Pamplona. Papá se vino inmediatamente a recoger el cuerpo y Germán se fue también a llevar el entierro a Pamplona, el cuerpo para el entierro en Pamplona, que fue una cosa apoteósica que no había sucedido en Pamplona, no había sucedido nunca en Pamplona. Bueno, sucedió. Ya ahí como que paró un poquito la tensión para toda la familia porque nos duró mucho tiempo y mamá sobre todo. Entonces paso otra vez a hablar del humor de Germán. Siempre, también yo estaba, cuando llegué a la universidad, y pues era amigo, yo me volví amigo de los amigos de él y compañeros, y también a él lo llamaban sus amigos Sabán, claro, porque sabía todo. Y después nos separamos. Yo decidí por arquitectura, estudié un año y me salí también de arquitectura. Él se salió de arquitectura, yo por motivo del teatro, la fiebre del teatro, y yo me salí por otro motivo de arquitectura también, porque a mí me gustaba era el baile. Entonces, pero me salí porque no le podía decir a papá, me voy a salir de la universidad para irme a bailar. Nada. Entonces, que seguí y me salí de todas maneras porque yo de la arquitectura, yo no entiendo nada de arquitectura. Entonces, ¿para qué estudio arquitectura y le gasto su plata? Y me salí pero era por otro motivo más que la danza también. Y Germán supo por qué, el único que supo por qué fue Germán. Porque nos volvimos cómplices también. Y bueno, y va pasando el tiempo, y nos separábamos y volvíamos a ser amigos. Uno ayudaba a otro, yo ayudaba al otro. Y llegó el momento en que fuimos tan cercanos y él se enfermó y me tocó protegerlo a mí
y lo acompañé siempre en los últimos años siempre estuvimos muy juntos, muy juntos. A mí se me acabó el motivo por la cual me había salido de arquitectura y pues ya tenía un poquitico así de plata. Me pongo perdón que me sentí la falta que hace. Yo creo que termino acá, pero antes tengo que dar las gracias a tanta gente que lo quiso, a la gente que él enseñó, a todos los que están enfermos con el virus letal del teatro, que se ponen las máscaras no para contagiarnos, pero para decirnos que hay otras gentes que necesitan que haya pirandelos para ayudarlos a vivir. Muchas gracias. Ahora las palabras de su sobrino, Andrés Moure, actor y director del Pequeño Teatro de Medellín. Tengo que decir que me emociona mucho volverme a subir a este escenario. Hacía mucho tiempo no lo hacía. Además, hablar en este homenaje a Germán es una responsabilidad bastante grande. Esperemos hacerlo medianamente bien. Buenas tardes a todos. Primero, un saludo fraterno desde Pequeño Teatro a toda la familia del Teatro Libre y a la familia Moure Ramírez. De ellos, la familia Moure Ramírez, muchas gracias por estar hoy en este merecido homenaje a un hombre que dedicó su vida a este hermoso oficio del teatro. Qué difícil es hablar de Germán, qué responsabilidad el escribir estas palabras, porque estoy seguro de que cualquier cosa que diga será poco, y desde algún lugar escucharé su voz aflautada diciéndome: «Ay, mi hijo, no haga eso», seguido de su característica risa que presidía una ironía, un sarcasmo, una nueva enseñanza. Mis primeros recuerdos ubican a Germán en el papel del tío Cascarrabias. Cuando veníamos de vacaciones a Bogotá, mi hermano Daniel y yo, llegábamos al apartamento de la nona, mi abuela, que compartía con Germán y con mi papá Gabriel. Éramos unos niños traviesos. Germán salía temprano a dictar clase y regresaba a mediodía para almorzar. Mi hermano y yo lo sentíamos entrar, nos mirábamos y poníamos cara de culpa. Algo habríamos hecho, y Germán nos fulminaría con una mirada como de ogro de cuentos. Con el tiempo he pensado que era solo un personaje que se había montado para nosotros, porque fui descubriendo que sentía un gran cariño por los niños, o por lo menos eso pude sentir en su relación con mi hermana Diana, con mi hijo y en la devoción por sus alumnos. Luego se echaba una siesta o se ponía a leer en su cuarto y volvía a salir a algún ensayo o a seguir impartiendo clases. Siempre escuché que dedicarse al teatro era como un llamado vocacional, muy parecido a quien decide entregarse a Dios. Y en ese sentido creo que Germán fue un profesional de su vocación, un monje teatral, una asceta, porque sus días fueron simples: levantarse, dictar clase, alimentarse, dirigir un ensayo, estudiar, escuchar música, preparar clase, leer, echarle tijera al texto de marras, oficio que hacía mejor que ninguno, compartir con sus amigos y dormir. Un hombre sin vicios es un ser sospechoso, pero sus vicios fueron casi veniales y algunos afortunados. El cigarrillo, que lo acompañó hasta más o menos los 74 años y que dejó como si nada. Leer, ver cine y dedicarse casi por completo, hasta que la salud se lo permitió, a sus alumnos. Muchos de los cuales estamos aquí y que cargamos con la responsabilidad de perpetuar su legado, y no solo el de él, sino el de toda una generación casi fundacional del teatro colombiano. Porque quiero recordar hoy a otros dos grandes hombres que ahora comparten con Germán, Jorge Plata y Héctor Bayona, una trilogía de esta casa matriz, Teatro Libre, que hicieron del teatro una razón de ser, un proyecto de vida, un remanso de reflexión estética para un mundo tan convulso como el que vivimos.
Esta sede de la Candelaria fue su verdadero hogar y toda la familia está de acuerdo en que este es el lugar preciso en donde deben permanecer sus cenizas y su legado. A todos sus hermanos de vida, a ustedes actores, alumnos, directivas, compañeros, técnicos y profesores del Teatro Libre, muchas gracias por haberle dado el espacio para vivir profundamente. Y a la gran cantidad de espectadores que disfrutaron de sus obras, solo les pido algo más. Un aplauso eterno para ese hombre de teatro que pocas veces vieron sobre la escena, pero que permaneció siempre detrás de las bambalinas para asegurarse de que no faltara nada en el espectáculo. Muchas gracias. Buenas tardes. Vengo a este homenaje como amiga, discípula y actriz dirigida por nuestro queridísimo y admirado Germán Moure, además como representante de su época en la ENAT. Germán Moure fue fundamental en mi carrera como actriz. Lo conocí en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que estaba ubicada en el barrio La Candelaria hacia 1981. Recuerdo la presentación de mi ejercicio de actuación al final del primer año de estudios, dirigido por la maestra Beatriz Camargo. Consistía en una especie de monólogo de una señora burguesa de club, elegante, de gafas negras, con un vestido color menta muy bien puesta. Ella deliraba mientras iba desbaratando un gancho de alambre para colgar ropa. Iba diciendo unos textos inspirados en Medea que habían surgido de improvisaciones de movimiento en las cuales llevábamos el cuerpo a límites exorbitantes y luego nos tirábamos en el piso y dábamos rienda suelta a nuestro inconsciente. Decíamos cosas espontáneas que Beatriz copiaba inmediatamente y luego se convertían en nuestro texto. Mientras iba diciendo estas palabras que se iban convirtiendo en exabruptos, aquella señora se iba descomponiendo hasta quedar hecha un guiñapo. Cuando terminé el ejercicio, exhausta y feliz de haberme desbaratado por completo, Germán, a quien no conocía, era profesor de la escuela, pero yo no lo había visto hasta ahora, se me acercó y me felicitó con una efusividad que nunca más le volví a ver. Me invitó a que charláramos un rato en la parte de atrás de la casa. Recuerdo que luego del mío se presentaron otros ejercicios que no vi por irme a hablar con él. Nos sentamos entre una rume de pupitres en una especie de balcón desde donde se podían ver las torres de la Catedral de Bogotá. Le había encantado mi trabajo. Él fue el primer maestro en darme un feedback iluminador y envolverme consciente de un algo que yo poseía que tenía que potenciar. Fue una conversación muy emocionante porque además de hablar de teatro, fueron saliendo cosas que nos unían y que luego seguimos compartiendo juntos toda la vida. Por ser norte santanderianos, cultos y amantes del arte, él conocía a mi mamá, la antropóloga Yolanda Mora, que era amiga del tío de Germán, el escultor Eduardo Ramírez Villamizar, y además conocía a mi hermano, el joven pintor Lorenzo Jaramillo, quien era en ese momento asistente de escenografía y vestuario del pintor Antonio Roda en el montaje de Las Brujas de Salem del Teatro Libre de Bogotá, que se estaba produciendo ese mismo año. Nos encantamos mutuamente desde ese día. Luego, más tarde, lo corroboramos. Un año y medio después, por fin tuve clases con él y considero que fue él, mi gran maestro de actuación, con quien aprendí a analizar y a desmenuzar un texto dramático y las herramientas esenciales de la actuación stanislavskiana. Nos enfrentó a sus estudiantes con el realismo norteamericano de los años 50, montando advertencias para barcos pequeños de Tennessee Williams, una historia decadente de los parroquianos de un bar de mala muerte en la costa californiana. Durante esta experiencia de montaje, construí mi primer personaje revelador en mi carrera, Violeta, una pobre mujercita que se tomaba los cunchos de los tragos, masturbaba a los hombres debajo de las mesas mientras canturreaba dulcemente y era descrita por el autor como una alga.
Nos divertimos mucho haciendo esta obra irreverente con Germán y desde ahí nos volvimos amigos. Siempre celebró mi espontaneidad, coquetería de la época y locura. Según decía, le gustaba trabajar conmigo porque consideraba que yo era una actriz que se dejaba dirigir. Recuerdo que fuimos todos los participantes de la obra con él a un almacén de ropa de segunda mano y escogimos juntos minuciosamente cada una de las prendas del vestuario. Germán se involucraba en cada detalle estético. El resultado del montaje fue muy logrado y lo presentamos no solo en este escenario, sino en otros. Tuvo muy buena acogida. Fue también de la mano de él que comencé mi vida como actriz profesional. Todavía cursaba los últimos meses del pregrado en la NAT cuando Germán me invitó a tomar parte de la puesta en escena de 6 personajes en busca de autor de Luigi Pirandello. Interpreté a la actriz joven de la compañía de teatro que es interrumpida por los 6 personajes quienes llegan a exigir que se les dé vida en la escena para poder sobrevivir a su drama. Fue un montaje precioso, con escenografía de Santiago Cárdenas, se veían unos árboles gigantescos, planos, pintados al estilo cubista. La diferencia cromática de los vestuarios diseñados por Pilar Caballero era significativa. Los actores de la compañía, todos en sepia, como en una foto antigua, y los personajes en blanco y negro. Lo recuerdo a Germán diseñando el maquillaje de los personajes sobre la cara de los actores, sobre la cara de Carlota Llano que hacía la hija, con un pincel, él mismo dibujando unas líneas negras expresionistas sobre una base espesa blanca. Una obra con una gran calidad estética representativa del fino gusto de Germán. En aquel entonces recibí mi primer sueldo profesional, 90,000 pesos por un mes de temporada. La última vez que me dirigió fue para la inauguración del Teatro William Shakespeare en 1994, en la cual presentó varias escenas de diferentes obras del gran dramaturgo. Me escogió para ser su Julieta, lo cual me llenó de orgullo y fue una experiencia escénica maravillosa. Aunque no nos veíamos frecuentemente, cuando nos encontrábamos, en especial para almorzar con nuestro amigo en común Pedro Salazar, o en alguna obra de teatro, o cuando fui tan feliz de tenerlo como espectador en una obra en la que yo actuaba, la pasábamos muy bien juntos y nos expresábamos nuestro mutuo amor. Hace unos meses, cuando se le hizo un homenaje en vida presentando la historia del zoológico que él había dirigido hace 20 años con Lenis y Gardiazabal, y él no pudo asistir, pues estaba indispuesto, supe que tenía que ir a verlo sin ninguna dilación. Le llevé unas medias y un cuello para el frío, y se puso muy contento con mi visita y nos tomamos nuestras últimas fotografías. Fue muy conmovedor cuando le recité el relato de Sergio Stepansky de León de Grave, que comienza: juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y yo decía el comienzo de los versos y él los terminaba. Y a pesar de su avanzada edad y sus percances de salud, se acordaba de todo el poema. Fue un momento totalmente mágico y poético. Cuando murió, llevaba puestas las medias que yo le había regalado. Adiós, Germán. Gracias por su sensibilidad, su finura, su humor tan especial, su parquedad y mesura, por haber creído desde el primer momento en mí, por su amor y sus enseñanzas. Adiós, querido y admirado Germán. Y me voy a tomar una licencia muy rápida, no sufran, para leer las palabras que escribió Carlota Llano, que me mandó y que me parecieron excepcionales y que creo que Germán las debe oír, y ustedes. Dice Carlota Llano: aprendí con Germán a develar mi femineidad a través de Estel, a atisbar esa verdad contenida en el infierno son los otros,
a vivir una hijastra en vez de ser una hija pródiga, a fracasar como una compa sin entender una obrera, a disfrutar los pueblos y agitar banderas con Manuela Beltrán, a actuar con vértigo esa Deyanira impúdica, a derramar lágrimas de cocodrilo con la pícara Doto, a robar del buen arte formas, maneras e impulsos para el nuestro. Aprendí qué es llegar a clase, ensayo o estreno con ataque de gota, a hacer muñecos de guante y a jugar con esos mágicos personajitos. Aprendí a admirar la austeridad. Aprendí a cambiar una puesta en escena 10 minutos antes de la función. Eso fue aprendí con Germán. Y aprendí de Germán el arte de convertir una tela en el elemento inquietante de la escena, la posibilidad de crear una selva en un patio, de engrandecer un árbol en un estanque, el valor de respetar la diferencia de caminos, señas, posturas, miradas, el inmenso gozo del disfrute estético, la honestidad en lo dicho y lo no dicho, la magia del azul profundo, la valentía de ser único. Gracias, Germán. Carlota Llano. A continuación, quiero llamar a Ivana Martínez, representante de los alumnos de la carrera de arte dramático. Bueno, primero estoy muy nerviosa. Creo que es una gran responsabilidad y un gran honor hablar de parte de todos sus estudiantes. Han sido muchas generaciones, muchísimas. Yo fui una de las últimas, entonces siento un gran peso encima, pero que me llena de orgullo también, de ver cómo un gran maestro dejó un gran legado. Entonces, pues escribí unas pequeñas palabras. Buscando en Google la palabra maestro. Me llamó la atención una definición en particular del Ministerio de Educación. Muy raro, ¿no? Fijarme, Ministerio de Educación, un maestro de teatro. Dice así: es un facilitador que domina su disciplina y que a través de metodologías activas ofrece las herramientas necesarias para que los estudiantes comprendan el mundo, desde diversos lenguajes, aprendan a vivir con los demás y sean productivos. Yo tengo que agradecer de todo corazón el trabajo y dedicación que día a día los maestros le entregan a sus alumnos. Nos preparan para un futuro incierto, cambiante, violento, temeroso y muy pocas veces prometedor. Pero aún así, nos transmiten toda su experiencia y aprendizaje para que seamos un poco más fuertes en este caótico mundo. Germán fue uno de esos maestros que le entregó gran parte de su vida a la educación y al teatro, siempre cogidos de la mano. Con pasión, constancia y dedicación. Toda esta sabiduría que guardaba en su interior la compartió con generosidad a todas las generaciones que tuvieron el privilegio de presenciar sus clases. Por eso se volvió un modelo a seguir y un ejemplo para sus alumnos, permitiéndonos soñar en grande hasta con la escenografía más sencilla, y también a veces pellizcándonos para despertarnos y abrirnos los ojos para que viéramos un mundo que todavía tenía mucho por descubrir. Algunos comentarios que recogí de otros estudiantes para poder escribir estas palabras me sorprendieron porque encajaban perfectamente. La mayoría de los estudiantes lo asocian con la palabra sabiduría. Y sí, Germán Moure era un sabio. Dicen que Germán tenía un gran universo en su cabeza y que en una simple charla con él en los pasillos, en la cafetería o en la clase, podías ver un poco de ese mundo. Te daba consejos de vida, del futuro, del teatro, de cultura, muchas enseñanzas.
A veces hasta te echaba la madre, perdón por la expresión, y de vez en cuando terminaba la charla burlándose de ti en tu propia cara. En definitiva, era un genio, un gran director y también un gran personaje. Estoy segura que entre amigos, colegas, con un café o una cerveza en la mano, muchos habrán intentado hacer su mejor imitación de él. Su mal genio, sus frustraciones y su montadera, perdón otra vez la palabra, con algunos estudiantes de cada semestre. Decía, no fue así, no, repita. Perdón la imitación, estoy seguro que hay muchos que la hacen mejor. Y si alguien nos enseñó a no rendirnos, a levantarnos del piso de distintas formas y a entrar o salir de escena de 1000 formas y 1000 veces, fue Germán. Me acuerdo mucho de una vez que nos estaba dirigiendo, estábamos montando Electra en mi semestre y estábamos las que éramos parte del coro de Electra. Electra estaba en la mitad del escenario, él estaba muy enfocado en la forma de cómo nos parábamos en escena, ¿no? Nos quería mostrar eso. Y Electra estaba parada en el centro y el coro tenía que lamentarse con Electra recorriendo todo el espacio como en una media luna. Entonces nosotras, muy torpes, pues corríamos como de lado a lado, no sabíamos qué hacer. Y Germán se paró de su silla, subió al escenario y me agarró a mí, yo soy el doble, el triple de grande que él, y me agarró de los brazos y empezó a moverme de un lado a otro para enseñarme cómo tenía que correr. Yo decía, pero este señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué me agarra así? Me está lastimando. Y cuando me soltó una carcajada que yo no pude evitar reírme con él. Con esta anécdota quiero decir que estoy segura que muchos estudiantes sufrieron muchos regaños y muchas llamadas de atención de Germán, pero que quedaron siempre como una buena anécdota, por lo menos para mí. Y creo que siempre voy a recordar cuando en esa esquina yo salí de escena de una obra distinta, completamente distinta, y después de esa sacudida me dijo ahí mismo, le sirvió la sacudida, ahora parece un alma vieja. Entonces, nunca supe si era un halago. Bueno, el personaje era viejo, entonces complicó el cometido. Y ya por último, quiero pedirles que piensen por unos segundos en aquellos maestros que desafortunadamente ya no están, pero que nos han dejado una marca, una huella en nuestros corazones. Héctor Bayona, Jorge Plata y ahora Germán Moure. Se merecen toda mi admiración, respeto y reconocimiento. Muchas gracias. A continuación, las palabras de Ricardo Camacho, compañero y amigo de Germán. Este evento tiene una paradoja, ¿no? Y es que, de una parte, celebramos los 50 años del Teatro Libre este año, y de otra, le hacemos el homenaje a la memoria de Germán. Eso hace que esta celebración, y la llamo así, sea un hecho festivo, como él hubiera querido. Una persona totalmente enemiga de la solemnidad, enemiga
de este tipo de eventos. El hecho de que esto sea un acontecimiento en ese sentido festivo no quiere decir que no estemos totalmente compungidos por la desaparición de Germán. Bueno, cuando yo comencé a interesarme por el teatro, yo estaba en bachillerato y no me perdía ninguna obra que se presentara en el viejo Teatro Odeón, el mismo que está ahora, que se llama Espacio Odeón, que era un teatro de la Universidad de América donde se presentaba lo muy poco de teatro que había en Bogotá y esas obras duraban 2, 3 días, ensayaban meses y se presentaban 3, 4 veces, algo así. Yo iba a todas. Y una de esas fue una obra que se llamaba Un día en la vida del sabio señor Wu, Escuela de Teatro de Cúcuta. Yo no recuerdo muy bien la obra, pues porque esto fue hace muchos años, pero a mí me impresionó su belleza visual y especialmente la escenografía, que después supe que era de doña Elvira Ramírez, madre del director de la obra, Germán Moure. Entonces yo registré el nombre de Germán Moure. Después lo perdí en el radar porque él se fue para Estados Unidos a ingresar a ese grupo que se llama el Bread and Puppet, grupo que estuvo aquí en el Festival de Teatro cuando había Festival de Teatro. Entonces, este grupo era muy famoso, es un grupo icónico de los años 60 en Estados Unidos, no solamente por el lado estético, era básicamente un teatro de muñecos, en que tenían muñecos desde 5 metros de altura hasta títeres de guante. Y Germán Moure se fue allá. En eso recoge la tradición de los títeres, que fue realmente la primera escuela de Germán Moure. Es decir, él en Bogotá en los años 50 se juntó con un poco de gente para hacer teatro de títeres. Hubo algo de teatro, yo no sé muy bien, pero básicamente lo que hacían era títeres, de una manera bastante espontánea, sin ninguna formación, pero lo hacían y duró muchísimo tiempo haciendo esto. Entonces, cuando se fue para Estados Unidos, no fue un azar que llegara a ese grupo, sino él sabía perfectamente a dónde iba a llegar. En esto tengo que decir que lo de Cúcuta es un momento muy especial en la vida del país. Había un gobernador, Eduardo Cote Lamus, que era un personaje muy contradictorio porque era distinguidísimo miembro del Partido Conservador, pero al mismo tiempo había sido el fundador de la revista Mito, la revista más importante que se ha hecho en este país. Y cuando fue gobernador del norte de Santander, creó la Escuela de Teatro de Cúcuta. Y en esa escuela él se llevó una gente, bueno, había unos que eran de Cúcuta, como por ejemplo Carlos Peroso, pero él se llevó también a alguien que está vivo todavía, que es Carlos Duplat, por ejemplo, Paco Barrero, cuyo hijo está aquí con nosotros hoy, cuñado de Germán, y Germán. Y eso fue una época dorada en Cúcuta, en una ciudad donde pues la vida cultural era muy precaria, ¿no? Esto pues, Cote Lamus, que además era un gran poeta, ese libro que se llama Estoraques es uno de los grandes libros de la poesía colombiana, hermosísimo. Desgraciadamente él se mató en un accidente de tráfico con una hermana de Carlos Duplat, y ahí pues se acabó todo esto de Cúcuta.
Y ahí fue cuando Germán Moure entonces se fue para el Bread and Puppet. Bueno, entonces, este Bread and Puppet tenía dos características que me parecen muy importantes. Por una parte, era un grupo ecologista avant la lettre, como dicen. Es decir, antes de que hubiera, de que se pusiera de moda la ecología. ¿Qué quería decir? Que esta gente, los actores, se iban, especialmente los domingos, a la ciudad de Nueva York, la ciudad del desperdicio, y recogían en la basura los elementos con los cuales hacían sus muñecos. Entonces no gastaban casi dinero. Eso es una de las características claves de ese grupo. Pero la otra característica es que es mucho más importante, y es que fue uno de los grupos emblemas de la protesta contra la guerra de Vietnam, junto con el San Francisco Mime Troupe, que también se presentó aquí en el Festival de Teatro. Y otros grupos ahí, como el Living Theater y el Open Theater, y una cantidad de grupos que se unieron a las protestas estudiantiles contra la guerra, protestas que consistían básicamente en que los estudiantes norteamericanos convocaban un mitin y quemaban las tarjetas de reclutamiento del ejército. Este movimiento es muy importante porque da origen al movimiento estudiantil más importante que ha habido, yo pienso, en la historia moderna. Un movimiento que se regó por todo el mundo, desde el Japón hasta Paraguay, del cual mi generación somos hijos. Entonces, el trabajo en este grupo marcó a Germán Moure, digamos, en sus tendencias políticas, de las cuales hablaré más adelante. Hicieron una gira por Europa, porque era un grupo ya muy famoso, y ahí cuenta Germán Moure que en esa gira fueron a Berlín, en esa época Berlín Oriental, y pues por supuesto la visita que no podía faltar al Berlin Ensemble, y contaba cómo lo recibió doña Helene Weigel, la viuda de Brecht, y él describía de una manera muy graciosa a la señora, que era una señora que él se la imaginaba grandísima y que era una señora chiquitica ahí. Bueno, y otro personaje que lo recibió fue nada menos que don Jerzy Grotowski, que estaba en la cúspide de su notoriedad, digamos así. El Departamento de Estado norteamericano le negó la posibilidad de renovar la visa a Germán Moure y le tocó devolverse. Afortunadamente, digo yo, ¿no? Entonces, aquí se fue uno de los fundadores de la Mama, que el teatro que quedaba en la 46 con 13, y yo recuerdo perfectamente una obra que hizo ahí, que tenía, el título era unos números, que era el número grabado en la escopeta de Camilo Torres. Esa obra creo que la escribió él. Aquí está Consuelo Luzardo, que puede corroborar eso. Y bueno, yo fui a ver esa obra y a mí me impresionó mucho, ¿no? Él no duró mucho ahí, ¿no? Después él, con su modestia, reveló que tuvo diferencias ideológicas y políticas en la Mama y se fue. Y se fue para Cartagena. Y en esa ida lo ayudó muchísimo uno de sus mentores más importantes, que fue el maestro Enrique Grau. Entonces allá se fue y empezó a enseñar en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena. Ahí yo, en una ida a Cartagena, vi un montaje que hizo de la madre de Brecht. Y bueno, después hubo un encuentro de directores de teatro universitario
y ahí lo conocí personalmente. En esa época el teatro universitario, como producto de ese movimiento estudiantil, estaba tremendamente politizado. Y Germán llegó ahí y habló muy poco en ese encuentro, pero era de los más radicales. Yo no sabía muy bien, porque al final del encuentro vino y me dijo, ¿y usted qué? Bueno, ¿usted qué es lo que hace? No sé qué. Yo estaba en la Universidad de los Andes. Me dijo, yo quiero estar en esto, en este movimiento. Le dije, pues bienvenido, ¿no? Excelente. Bueno. Y claro, el problema ¿cuál era? Que en Bellas Artes, pues el cheque quincenal o mensual, pues era muy incierto. Creo que sigue siendo así. Y él vivía, pues, las duras y las maduras, ¿no? Ayudado por amigos, porque, pues, podían pasar meses y no le pagaban. En una ida a Cartagena, que yo iba casi todos los años a visitar a mi familia, yo lo llamé. Y entonces me contó todos sus problemas. Tuvo un lío ahí que yo no recuerdo muy bien con la policía, pero bueno. Y entonces, y no le pagaban, y entonces yo le dije, mire, véngase para Bogotá y se mete al Teatro Libre, ya. Y de una me dijo, listo. Y a los 8 días llegó a Bogotá. Eso debió ser el año 75, creo. 75, ¿no? Sí, eso. Y desde ahí quedó, de ahí no se me volvió a mover nunca. Hay algo que yo quiero decir, y es que desde que él llegó a Bogotá en 1975 y se incorporó al Teatro Libre, hasta por lo menos 1980, cuando lo contrató la Escuela Nacional de Arte Dramático, Germán Moure no tenía ningún ingreso. Cero. Vivía con su madre y no tenía ingresos. Sencillo, fácil. Los demás teníamos ingresos o por ser todavía hijos en la familia o porque enseñábamos en alguna parte o lo que fuera. Pero él no tenía nada y solo fue como cuando, como cuenta Rosario Jaramillo, por ahí en 1981, en que tuvo su primer sueldo en la ENAD, y ahí más o menos, ahí sí pagaban, más o menos, no muy bien, pero bueno, pues ahí más o menos pagaban. Pero esa fue la primera vez que él ganó desde que regresó a Bogotá. Bueno, y el resto de ese, pues en general se conoce, ¿no? Pues aquí en el Teatro Libre montó una cantidad de obras, pasó por no sé cuántos generaciones de estudiantes bajo su égida. Hay un elemento clave que yo quiero resaltar, y es que esta sala indirectamente se le debe a él. El cuento es sencillo. Como ya se sabe, el maestro Ramírez Villamizar era su mentor, aparte de ser su tío. Y una vez el maestro Ramírez Villamizar apareció aquí, en el cuarto que es ahorita la biblioteca del Teatro Libre, que es a la entrada. Cuando estábamos, esto era un patio todavía, esto era un patio. Nosotros acabamos de comprar esta casa, pero no teníamos cómo habilitar esta parte. Entonces hacíamos teatro allá y cabían, yo no sé, pues 30, 40 personas. Bueno, entonces el maestro llegó ahí, el maestro Rafael Poyana, el clavicembalista, en ese momento uno de los más importantes clavicembalistas del mundo, y era La agonía del difunto, y le encantó la obra. Y pues le caímos en gracia. Y entonces, bueno, a la salida, que ustedes quiénes son y qué es la cosa y no sé qué, entonces nosotros le echamos el cuento, le dijimos, bueno, esta casa sí, pero bueno, y el teatro, pues nosotros no tenemos cómo. Digo, yo les puedo ayudar como yo puedo, que es que yo les regalo un concierto y ustedes cojan esa plata del concierto para ver si construyen esto. Listo. Dicho y hecho, se hicieron 2 conciertos en donde el maestro tocó las 6 partitas para clavecín de Bach,
y en la iglesia de San Diego. Eso se llenó de una manera impresionante y todo el producido está aquí, aquí está. Entonces, indirectamente, Germán Moure. Porque si no es por él, Ramírez Villamizar no viene, y si no es por Ramírez Villamizar, no viene el maestro Puyana, etc. Entonces, nosotros pues le dijimos a Puyana, dijimos, bueno, maestro, pero usted inaugura el teatro, ¿no? Eso es lo normal, y así fue. 1980, entonces el maestro Rafael Puyana inauguró esta sala. Bueno, entonces, es muy importante cómo Germán Moure trajo al teatro a gente que eran artistas recuperando una vieja tradición que se había perdido, y era que los artistas diseñaban las obras del teatro en hilo tempore. Entonces, Obregón diseñó obras, Grau había diseñado obras, pero eso se había perdido. Y entonces, con Germán Moure, en obras que hicimos aquí, recuperó. Cuando hicimos El Rey Lear, por ejemplo, dijimos, bueno, y esto, bueno, vamos a hacer esta locura, bueno, mentámonos. ¿Y qué hacemos? Entonces dijo, llamamos a Grau. Entonces llamamos a Grau y se puso feliz Grau, y ahí empezó esto. Bueno, yo ya había trabajado con el maestro Roda porque yo tenía una relación anterior con Roda, y bueno, y de ahí empezó. Y se trajo a Gustavo Salamea, se trajo a Carlos Rojas, se trajo a Santiago Cárdenas, se trajo a su tío, bueno, yo no sé a quién más, ¿no? Una cantidad de artistas, ¿no? Que venían y trabajaban pues prácticamente gratis aquí, ¿no? Y nadie ganaba un salario aquí en el Teatro Libre. Bueno, de él, pues yo creo que se ha dicho prácticamente todo, un hombre de una austeridad impresionante, ¿no? Comía y bebía como un pajarito, como decía alguien, era de un sano que da asco. Yo no sé si él alguna vez se emborrachó en la vida, yo no creo. Y en las giras que hacíamos en el teatro, los actores se peleaban por ver cuál se hacía junto a él, porque él comía como un pajarito, entonces dejaba casi todo. Entonces los actores miraban, y los actores siempre tienen hambre, siempre, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, los actores siempre tienen hambre. Entonces se sentaban al lado y le decían, ¿usted se va a comer eso? Pues él decía, él ya sabía que les pasaba el plato. De una generosidad. Lo último que hizo fue que, para mostrarles este tipo de generosidad, yo fui a visitarlo y le dije, mire, estoy buscando una novela de Dickens que no encuentro por ninguna parte, ¿usted la tiene? Y me dijo, sí, yo la tengo. Entonces le dijo a la enfermera, le dijo, busque, tráigame el libro que no sé qué. Y apareció con 5 libros que eran las obras completas de Dickens en la edición de Aguilar, en cuero de rojo, lindísima. Y me dijo, tenga, llévese eso. Yo le dije, no, yo no quiero, yo solamente quiero esto. Me dijo, no, llévese eso, lléveselo. Y pues yo me di cuenta, claro, ya él estaba enfermo, y entonces, bueno, pues me lo llevé, ahí está. Ese mismo día, cuando yo llegué, yo le dije, yo sé que a usted no le gustan las visitas, que usted se aburre, que usted se molesta, entonces usted simplemente dígame cuando usted quiera que yo me vaya, yo me voy. Entonces hablamos un rato, me dio los libros y me dice, ¿por qué no se va? Y la última vez que estuvimos, que fuimos varios del Teatro Libre, como 5 o 6, lo mismo, ¿no? Yo me di cuenta, yo le miré la cara y me di cuenta, le dije, ¿quiere que nos vayamos? Para eso sí la movió con mucho vigor. Se habla mucho de él, de su bonachería y de su bonomía y de todo eso, pero él podía ser muy perverso, eso hay que decirlo.
Y yo, y varios yo creo, aquí le oímos una vez, le dijo a un actor, le dijo, mire, donde usted se pare, se ve mal. Todo lo que usted se pone, le queda mal. Y cada vez que usted habla, se oye horrible. Así digo. Sin matices, sin matices. Bueno, lo último que yo quería decir, porque tengo que decirlo, Germán Moure siempre fue un hombre de izquierda. Yo creo que eso tuvo mucho que ver, supongo yo, con la muerte de su hermano Jaime, que contó ya Rafael. Siempre fue un hombre de izquierda, militamos en el MOVIR los dos, hasta que eso estalló en 1000 pedazos. Y él, junto con otros aquí del teatro, empezaron a militar en el polo democrático alternativo, lo que quiera que eso quiera decir. Pero él siempre estuvo ahí hasta el final. Yo no puedo asegurar si él votó en las últimas elecciones, pero su propósito clarísimo es que iba a votar por el actual presidente. Eso era clarísimo. Pero es que esa posición política no era que estuviera la política aquí y lo que él hacía acá, no. Es que todo tenía que ver con todo. Eso tenía que ver con una concepción del mundo, una concepción materialista del mundo. Y hasta el último momento. La última imagen de él es tremenda. Yo quiero que ustedes, los que no la conocen, la conozcan. Era llegar aquí cuando ya había tenido el derrame cerebral y estaba muy impedido, con su caminador, su tanque de oxígeno, su enfermera, que está aquí, y venía y dictaba clase, y dirigía los ensayos, hasta el último momento. Eso es impresionante. Y yo le decía, pero usted, ¿por qué viene? Entonces, se ponía furioso que yo le mencionara eso. Hasta el último momento. Eso fue Germán Moure. Se nos une, como ya dijo Ivana, a Héctor Bayona y a Jorge Plata. Fueron las tres personas pues, que trabajaron aquí desde el comienzo, toda la vida, y que entregaron todo. En eso se parecían mucho los tres, pobres de solemnidad como la gente de teatro, bueno, gran parte de la gente de teatro, y entregados totalmente a esto, ¿no? ¿Cómo es que dijo Rafael? Al virus, no sé qué, el terrible virus del teatro, sí. Eso es, el letal virus del teatro, mucho mejor eso, claro, mucho mejor. Solamente quiero terminar diciendo que Patricia Jaramillo, fundadora del Teatro Libre y pues que está con nosotros yo estoy con ella desde 1966, no puede estar aquí porque ha sido operada muy recientemente y está pues incapacitada, pero manda toda la solidaridad. Muchísimas gracias. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Vamos a comenzar por la prehistoria. Yo nací en Pamplona. En esa época uno como que no decidía las cosas, sino los papás. ¿Y qué propuesta le hizo Dina Moscovich, Germán? Me dijo, ¿quieres hacer teatro? Y yo le dije sí. Y empezamos a ensayar. Era increíble porque ensayábamos en el Teatro Colón.
Ahora eso es imposible, ¿sí? Pero ensayábamos allá todos los días. Y yo por eso dejé de estudiar arquitectura, con la excusa de que volvía el próximo semestre. Y nunca volví al próximo semestre. Todo el teatro que yo hice antes, que no era mucho, era solamente era la puesta en escena, lo que hacía el director, ¿sí? Este señor Ángel Rivera era puertorriqueño y había estado mucho tiempo en Nueva York, en escuelas de teatro, y él nos enseñó. Nos enseñaba movimiento y peleas y lucha. Y la señora... Y dicción, sí, y todo eso. vocalización, Y la todo. señora, la voz, ¿sí? Elocución que llamaban en ese tiempo. Cuénteme sobre Sancho Panza, gobernador. Eso fue de una Alejandro obra Casona. que hizo el profesor Rivera, que era... Fue un montaje que hizo él. Sí, Sancho Panza, gobernador en la isla Barataria, que es una adaptación de ese capítulo del Quijote hecha por Alejandro Casona. Y es una obra muy divertida. Yo fui actor ahí, recuerdo que era el escribano. Bueno, después de eso, usted decide irse a Nueva York. Cuénteme, ¿por qué decide? No, yo ¿Cómo no se decido. va a Nueva York? ¿Cómo se va a Nueva York? yo Yo no lo sé, decido. pero quiero que lo cuente. Bueno, yo después sí, te voy a contar, pero antes de Nueva York, yo me fui a Cúcuta, que allá fundaron la Escuela de Artes, y entre los cuales estaba teatro. Allá una vez recibí una carta de Eduardo Ramírez, mi tío, Villamizar, y en esa había un pasaje para Nueva York. Y así es como Germán Así me Moure voy. se va a Nueva York. Sí. Una vez está Germán en Nueva York, ¿cómo llega usted al Bread and Puppet? Pues al día siguiente, Muy rápido. allá estaba Enrique Vargas, no sé si usted lo recuerda. Sí, claro. Y me dijo que había un grupo de títeres muy interesante e importante en Nueva York, que si quería ir a verlo. Entonces yo dije, sí, claro. Entonces me dio la dirección y me dijo, tome tal metro y llega allá. Y yo, con mucho miedo, tomé el metro de Pamplona al metro de Nueva York, solo, y llegué. Y era realmente formidable lo que vi, una mezcla de títeres pequeños, grandes, música, canciones, desorden total. Además era todo alrededor, pero el espectáculo era muy bello y los niños gozaban mucho. Y entonces terminó el espectáculo y yo me quedé viendo todas las cosas que había ahí, afiches, máscaras, de todo, me quedé viendo eso. Y estaba ahí distraído viendo eso y un señor me hizo así por detrás y tenemos que irnos, hay que cerrar. ¿Él era Peter Schumann? Eso lo supe después. y entonces me dijo, ¿le gusta esto? Y yo, sí, yo hago títeres. Entonces me dijo, si quiere trabajar acá. Y dije, bueno, y estas obras eran contra la guerra específica de Vietnam. Yo recuerdo que en Europa hubo más represión que en el mismo Estados Unidos contra esas obras cortas, ¿sí? Especialmente en Francia. Y cuando regresé, estaba fundando la Estábamos MAMA. fundando Bogotá. Y Yo así es como aterriza usted Sí, en esta noble casa. invitaciones, sí, esto no existía. No, esto lo hicieron ustedes, Sí, lo hicieron ustedes físicamente. y no se cayó nada de lo que hicimos. Usted codirigió Rey Lear, Las Brujas de Salem, Farsa y Licencia de la Reina Castiza y El farsante más grande del mundo. ¿Con quién sí. las codirigió y cómo Pues fue con ese Ricardo Camacho. trabajo? ¿Todas con Ricardo? Las tres, sí. O sea que si hicieron tantas, eran un Eso- buen equipo de trabajo, se complementaban muy bien, se sentían cómodos. Sí, nos sentíamos cómodos uno con otro, sí. Y era muy extraño porque no hacíamos ningún plan de ensayos ni nada, sino llegábamos y ensayábamos y no nos metíamos entre lo que decía el No se uno y el otro. tropezaban No, en sus funciones, nunca hubo eso. Todo fluía. Sí,
Qué cosa Eso maravillosa. me parece como muy mágico, Sí. Algo de mágico hay en eso. Sí, Todo sí. fluía como con cierta lógica, no entiendo por qué. Yo he pensado en eso y fue una experiencia realmente estupenda, pero así, 4 obras hicimos juntos. De las que Eso usted, me parece irrepetible. cuando se empieza a gestar aquí dentro del grupo de teatro, del Teatro Libre, se empieza a pensar en la necesidad de hacer una escuela de formación de actores. ¿Cuál era el criterio? Pues lo que más era eso, que hubiera como una continuidad. Así es, ese fue el motivo para fundar esta escuela, que se llamó Escuela de Formación de Actores. ¿Qué cree usted que es lo principal que debe aprender un actor sobre el oficio teatral? Concretamente. Aquí en Colombia, lo que tiene que saber es que no va a ganar nada. Que se va a demorar mucho en vivir del teatro. Sí, es posible. Yo he vivido el teatro. Yo creo que es como el deseo de cualificarse, de hacerlo muy bien, de estudiar, de dejar de ser superficiales, de si hacíamos una obra política, estudiábamos el momento político, porque eso, yo creo que nos volvemos serios. Sí, dejamos de ser un poco superficiales y es que fuimos de estudiar y en la época de la obra que hacíamos, todavía lo hacemos, pues nosotros somos producto colombiano, sí, de lo que es este país, que es de todo, ¿no? Es sensacional y es también miserable. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Decidme la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega al arrabal de senectud. No gastemos tiempo ya en esta vida mezquina por tal modo, que mi voluntad está conforme con la divina para todo. Y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura.
descansar y vivir y gozar y reírme arriba de lo que están haciendo aquí. Me acuerdo cuando decían lo presente, usted donde se pare se va a ver mal. Póngase lo que se ponga, igual le va a dar. Diga lo que diga, mal se le va a escuchar. Pero para adelante que lo va a lograr, lo va a lograr. Bueno, gracias, no es mucho lo que haya que decir, ya se dijo todo allá en el salón. Yo tuve una relación con Germán muy especial. Creo que fui de los pocos afortunados que me pudo aguantar algunas cosas porque era que yo era igual de grosero a él. Era la única forma de defenderme de él. Entonces nos divertíamos mucho. Era un hombre muy generoso, siempre fue un hombre muy generoso conmigo. Y como decía Ricardo, algunos nos peleábamos, algunos actores se peleaban el lugar en el restaurante, yo me peleaba el lugar en los buses. Yo creo que él sufrió mucho conmigo porque eran largos trayectos conmigo de vecino. Entonces, pero siempre me soportó, tuvo paciencia conmigo, nos divertíamos, hablábamos de canciones que hacíamos nosotros y que no le gustaban. Nosotros teníamos una canción que se llamaba Los Gallinazos y decía, ¿qué es esa porquería que hicieron ustedes? Que se llama, es que Los Gallinazos, ¿qué es esa cosa tan horrible? Entonces, no, pero es que le estamos cantando a la revolución se le puede cantar bonito y hermoso, no con las porquerías que hacen ustedes. Eran muy pocas las canciones que le gustaban de lo que hacíamos. Esta canción que acaba de cantar Gustavo, le fascinaba porque no era nuestra, por eso le gustaba. Pero para mí fue maravilloso porque cuando yo escribí esta canción que a continuación voy a cantar, se la mostré y dijo, por fin va aprendiendo a hacer alguna cosa, va por un buen lugar, yo creo que hay futuro, decía. Y hablaba y le gustaba esta canción, y cuando yo se la cantaba, siempre halagó y me dijo, esa es una bonita canción, decía. Amo mucho. Siempre lo cuento, después de que yo salí del Libre, siempre que me lo encontraba en la Macarena o en algún lado, hablábamos de 3, 4 cosas. Me preguntaba, ¿y usted sigue haciendo esas carajadas de la televisión? ¿Sigue haciendo esa porquería que está haciendo usted? ¿Qué novelas están? Pero tuve una sorpresa gratísima, y es que yo hice un musical con Missy que se llama Oliver Twist. Y grata sorpresa cuando en una de las presentaciones me lo encontré a la salida. Y así como era de implacable, yo me sorprendí, pues nunca esperé que hubiera ido a ver eso que a él no le gustaba. Y me esperó y me dijo, muy bueno eso que hizo, muy bueno eso que hizo. No dijo nada más. Y nuestros encuentros, nuestra despedida siempre era, yo le decía, Germán, lo quiero mucho. Y me decía, yo también lo quiero. Esa era siempre nuestra muletilla de despedida. Lo quise mucho, le debo mucho porque conmigo fue muy, muy generoso. Me escuchó siempre, me regañaba como un padre, bueno, como un abuelo. Pero era más viejo que yo, pues. No, un poquitico. Esta era la canción que a él le gustaba y que me dijo, por fin está haciendo cosas buenas. Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz, negra canela, escuchar con su frescura natural, sincera. Te quiero, pregonando un bembé. No quiero velas, no quiero un sermón, oye bien. Quiero la voz de esa mulata y un trombón. Morir en tiempo de sol, bendición. Canela, canela, tu voz plañidera, regada en fragancia de ron sabrosón. Tu canela
canto, el bullicio, el barrio y el sol. Serás mi dulce oración, cosa buena. Negra canela, embriágame con tu voz. Dice la gente del playón, si la canela te pregona un danzón, el cielo te abre el portón. ¡Qué sabor! Canela, canela, tu voz plañidera, regada en fragancia de ron sabroso. Tu canto, el bullicio, el barrio y el sol. Serás mi dulce oración, cosa buena, Gustavo. Quiero morirme al arrullo de tu voz y un requiem en guajira y ron, que sepan la razón de tu inspiración. Aquí murió el corazón rumbero. Quiero alegría, quiero un gran vacilón. No quiero llanto, tristeza ni dolor. Y mientras dicen que yo fui un buen cantor, que brinden por la mujer y el amor. Canela, canela, tu voz plañidera, regada en fragancia de ron sabroso. Tu canto, el bullicio, el barrio y el sol. Serán mi dulce oración, cosa buena. Negra canela, dame tu bendición, y a mi viejita consolación repicará con las campanas mi voz, y el cielo se enterará que ahí voy yo, coro. Canela, yo les digo dónde. Canela, ¿no me van a ayudar o qué? Canela, esa mulata sí que tiene sabor, que sí. Para morirme solo quiero tu boquilla. Para ese coro que no se escucha fuerte y hay 1 millón aquí. Ahora sí lo estoy escuchando, parece que están vivos, el que se murió está allá. Canela, canela y amor, cosa buena. No, qué cosa tan barro y tan mala. No, ahí no es. Canela, canela, canela y amor, que sí. Eso sí se escucha y ahora sí que está bueno esto allí. Ay, el viejo se debe estar revolcando de oír ese coro. Canela, canela y amor, que sí. Canela, canela y amor, que ya. Ay, canela, canela, canela. Eso. Casi no. ¿Ya? Bueno, eso fue todo. Creo que le hubiera gustado. Bueno, hagamos una más, que él le hubiera gustado irse con mucha alegría. Sitio mío, un carretero alegre pasó. Y en su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre canto. Me voy pa'l borrador, guamba, a descargar la carreta. Me voy pa'l borrador, a
recargar la carreta para llegar a la meta de mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, 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 lindo Guajiro. Soy guajiro y carretero, en el campo vivo bien. Que soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien. Porque el campo es el Edén más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, 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 lindo guajiro. Yo trabajo sin reposo para poderme casar. Yo trabajo sin reposo para poderme casar. Y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Gloria eterna, Germancito. Muchas gracias a César Mora, a Gustavo Martínez, a Alberto Beto Martínez. Gracias a ustedes por estar hoy aquí honrando la memoria de un gran hombre de teatro. Hoy descansa al pie de ese árbol y esperamos que nos acompañe y nos guíe por los próximos siglos desde ahí. Ojalá vengan a visitarlo de vez en cuando a esta sala. Solo me queda pedirles un gran aplauso para el maestro Germán Moure, a quien les pedimos hoy. Muchas gracias.